Ahí. Bueno, hoy vamos a seguir viendo CSS, pero ya más específicamente en el tema de maquetación, ¿sí? Que es la maquetación, es darle una estructura a nuestra página. O sea, hasta ahora habíamos visto elementos HTML, cómo cambiamos su apariencia con CSS. Pero, por ejemplo, si abrimos, no sé, por ejemplo, acá tengo este diario. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, la estructura de una página, por lo general tenemos el logo, la cabecera, ¿sí? Este menú. Fíjense que acá está como la parte del contenido un poco, o sea, como del área de la izquierda. Acá del área de la derecha tenemos una columna en blanco. Y sí, acá por ejemplo después hay como otras secciones. Y si vamos bien abajo tenemos un pie de página, ¿sí? Todas estas estructuras se hacen, digamos, definiendo el formato en HTML con los elementos div que vimos. Y después con CSS le decimos en qué posición va cada cosa. A ver, estoy, por ejemplo, no sé si... estoy pensando en alguna página un poco más simple. Vamos a ir a la del instituto. De vuelta, ¿sí? Fíjense, acá está como el menú con esto se llama formato sándwich, ¿sí? Tenemos la parte del contenido, ¿sí? Y fíjense que de vuelta acá abajo tenemos el pie de página. Bien. Entonces, primero vamos a hablar un poco del tema de las unidades de medida. Hasta ahora veníamos trabajando principalmente con píxeles, ¿sí? Pero el tema de los píxeles es que siempre se toma al píxel del monitor, ¿sí? El píxel vendría a ser la mínima parte del monitor a la que le asignamos un valor, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, digamos, tenemos diferentes tipos de dispositivos, los celulares, televisores, etcétera, en donde el tamaño del píxel varía. Por lo tanto, manejar con píxeles, ¿sí? A veces no va a estar bueno si queremos que nuestra página se vea bien en todos lados. Entonces, lo más recomendable, ¿sí? Bueno, acá yo puse todas las unidades de medida, ¿sí? Y las que más se usan, ¿sí? Está la de rem, que es una relación, ahora vamos a ver un ejemplo. La de em, que es tomando una referencia de altura de fuente, y la del porcentaje. Luego tenemos altura de letra, con pulgadas, podemos definir en centímetros, milímetros, por puntos y picas. Entonces, acá yo ¿dónde tenía? Acá. Perdón. Bueno, tengo una página HTML, sí, que está vacía. Y para efectos de que sea más cómodo, digamos, editar el HTML y CSS, voy a ponerle todo el CSS en esta etiqueta de style y no en un archivo separado, simplemente para no tener dos archivos. Bien, entonces acá yo tengo la parte del CSS, que voy a copiarlo. Ahora lo copio y le voy a ir explicando.
Y en o sea, esto en este ejemplo lo que tengo es defino las propiedades o especifico los tamaños para los títulos, ¿sí? Del 1 al 6. Así que voy a ir poniendo diferentes títulos, ¿sí? Título 1, H2, título 2, H3, título H4, y H6, título. Bien, antes voy a borrar esta parte del CSS, así vemos primero sin estilo esto. Entonces tengo los títulos, ¿sí? Como viene predeterminado. Entonces, con este estilo que estoy haciendo. Primero el elemento HTML, ¿sí? O sea, con esta primera propiedad le digo que por defecto el tamaño de todo lo que esté dentro de la etiqueta sí, de mi HTML, de mi página. A ver esto. Acá lo puse mal, esto tiene que ir en body. Ahí está. Estoy diciendo que la letra por defecto es de 10 píxeles. Y en H1 le digo que tome, ¿sí? La referencia, ¿sí? de la letra que tenga el HTML y la multiplica una relación de 2 veces y media más. O sea, en el caso de H1 la letra va a valer 25 píxeles, en H2 como multiplica por 2 va a valer 20 píxeles y así. Entonces fíjense que en este caso se achica un poco. Si yo por ejemplo acá le defino a 30 píxeles, ¿sí? Esto mantiene la proporción. O sea, acá esta letra está valiendo 30 por 2,5, está valiendo 60. A ver si acá me muestra el tamaño. Bueno, me muestra con 2,5, pero si yo pongo 70px, fíjense que es el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, en conclusión, la unidad de medida rem, ¿sí? Es respecto o toma de referencia el tamaño del elemento raíz del documento. Si el elemento raíz es esta etiqueta HTML. Bueno, después otras propiedades que por ahí las mencionamos la clase pasada son las de width y height, ¿sí? Width es ancho y la altura definimos con height. Entonces acá yo tengo un ejemplo de un div al que llamé cabecera. Voy a borrar esto. Acá, ahí está, borro la etiqueta de más. Es simplemente un div que tiene una ID que es cabecera. Y acá tengo su regla de estilo. Entonces, yo acá le estoy dando un ancho, fíjense que acá estoy usando el porcentaje, le estoy dando un ancho del 100% respecto al navegador. Le estoy dando una altura de 100 píxeles, perdón. Bueno, estoy usando un color de fondo, un color de letras, le estoy diciendo que sea centrado. Con esto defino la tipografía, estoy usando la fuente Times New Roman, el tamaño de la fuente y con esta propiedad le indico que esté en negrita. Entonces fíjense, ¿sí? Cómo esto se adapta. Por ejemplo, si yo acá minimizo la página, fíjense cómo se adapta al tamaño del navegador. Si esto va a ser importante, ¿sí? Si lo abrimos en un dispositivo como un celular.
Acá una opción que tenemos con los navegadores está acá en las opciones de esto, en este caso de Firefox, tienen este modo de diseño adaptable. Entonces acá lo ven como si fuese un navegador y pueden, por ejemplo, modificar el ancho de la pantalla, ¿sí? Acá creo que de hecho tienen como tamaños de celular así ya predefinidos, que son un Galaxy Note, un S10, un iPhone, ¿sí? Entonces pueden ir viendo cómo se vería eso en cada tipo de celular. Pero ahora, después ya vamos a ver específicamente cómo eh, definimos CSS para que se adapten justamente a cada celular. Bien, voy a salir de esto. Bueno, entonces, algo que también vamos a usar mucho van a ser los menús, ¿sí? En este caso, tengo un ejemplo de un menú vertical, ¿sí? Voy a copiarlo abajo de la cabecera. Entonces, fíjense que definí un div que se llama menú y que tiene 4 párrafos, ¿sí? con enlaces. Entonces, si yo cargo esto sin estilo, me muestra, digamos, links, así nomás. Entonces, acá yo tengo las reglas, ¿sí? de estilo para mejorar la apariencia de ese menú. Entonces acá vamos a poner un comentario que sea menú. Y sigue en esta columna. Entonces, fíjense. Voy a checar un poco los enter. Tengan presente, entonces tengo un div que el ID es menú y tengo párrafos y dentro de cada párrafo tengo un ahref. Entonces, en el elemento menú le digo que la tipografía es Arial. Luego en el párrafo, ¿sí? Esto recuerden que selecciona los párrafos que estén dentro del div menú. ¿Sí? Le estoy dando como margin y padding 0. Y al elemento A dentro de menú, ¿sí? Le digo que se bloquee el display, le estoy dando un padding de 3, un ancho de 160, un color de fondo, un color de borde, le digo que está centrado. Y acá tengo las propiedades que habíamos visto de pseudocódigo, ¿sí? Entonces la primera es cuando ya fue visitado y cuando es la propiedad link, ¿sí? Le define un color y una decoración. Y otra propiedad con el hover, que es cuando nosotros apoyamos el puntero del mouse sobre el elemento, si cambia la propiedad. Entonces voy a guardar los cambios y vamos a ver cómo se ve eso, ¿sí? Entonces fíjense, ¿sí? La propiedad hover, ¿sí? Que es la que me está dando un color de fondo, ¿sí? Se activa, cuando yo paso el mouse se activa esta propiedad, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago clic, bueno, me abre el link. Bueno, a veces también queda marcado con otro color cuando uno ya visitó el link. Entonces de esa forma, ¿sí? Tenemos un menú, ¿sí? Ahora vamos a probar, bueno, una propiedad, bueno, que ahora vamos a ver más en detalle, es la de las posiciones, ¿sí? Yo simplemente voy a probar acá algo para ver si position, para
quiero hacer que en vez de que sea un menú vertical, que quiero que quede como horizontal. A ver, un segundo. Pixel float. Sí, float left. Fíjense con la propiedad float left, ¿sí? Se ubica de forma horizontal el menú. Esto es porque ahora vamos a ver cómo funciona. Pero le estoy diciendo que se ubique a la izquierda del elemento anterior. De la misma forma, hay una propiedad que es float right, que es derecha. Entonces, esto se ubica al lado derecho, ¿sí? Así que tengan en presente, sí, cuando para los menús, sí, que tienen esas dos posibilidades de definir un menú que sea vertical o horizontal, según la maquetación de la página. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para aplicar estilo específicamente a un formulario, ¿sí? Yo acá tengo el ejemplo del HTML. Sí, vamos a definir acá abajo el formulario. Fíjense que tengo un div que le llamé contenedor form. Y adentro tengo el formulario con los labels, con un input, otro label de comentarios con un text area y finalmente un botón. Entonces, si yo recargo esto, sí. Fíjense que, bueno, acá de hecho se me está mezclando con el menú, ¿sí? Así que en la siguiente diapositiva tengo estilo para aplicarle a ese formulario. Voy a poner acá formulario como un comentario. Tengo la segunda parte. Entonces, ¿qué defino? Primero en el div, sí. Fíjense, como el div estoy usando el ID. Recuerdan que eso lo hacíamos referencia con el asterisco. Le estoy dando un ancho de 500 píxeles. Le estoy dando un margen izquierdo. Un margen top, que es con la parte de arriba de 10 píxeles. Un color de fondo. Definí el borde. Y un padding. En este caso el padding, que era el espacio como interior del contenedor. Cuando se definen 10... estos 4 elementos siempre es en sentido horario. O sea, este es el elemento de arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. O sea, el padding de izquierda y derecha es 0 y el de arriba y abajo es 10. Luego tengo los elementos, otro estilo que se aplica a los labels, ¿sí? Y finalmente el estilo del botón. Vamos a recargar esto. Guardar. Entonces fíjense que de esa forma ya tengo sí, un formulario que sea un poquito mejor. Yo acá en el aula les dejé otros ejemplos. Acá en esta parte de... Bueno, justo había salido. Acá, ejemplos CSS. Acá hay un archivo .zip que lo tengo abierto acá. Que acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, el de layout se los voy a mostrar ahora. Y en ejemplo formulario, ¿sí? Acá hay otro formulario también que tiene otro estilo, ¿sí? Así que le va a servir también para cuando tengan que hacer el formulario del trabajo, ¿sí? Pueden
pueden usar cualquiera de estos dos o en internet también hay otros en los que se pueden basar y ir modificando las propiedades según la estética que quieran aplicar. Bien, de la misma forma que aplicamos estilo al formulario, podemos aplicar estilo a tabla, ¿sí? Yo acá tengo un ejemplo de una tabla. ¿Sí? Tengo, o sea, cargándola simplemente el HTML, ¿sí? Tengo una tabla ¿sí? Con un título. Tengo las columnas de la provincia con datos de enero, febrero y marzo, y las filas tengo Córdoba y Buenos Aires. Entonces, si vemos, el título está definido con un caption. Tengo el header de la tabla, que con TH si definí provincia, enero, febrero y marzo, que sería esta fila. Y luego tengo la fila, sería el row, de vuelta con un TH, por eso Córdoba me lo marca como con negrita. Y tengo las celdas, ¿sí? 3 celdas que vendrían a ser de enero, febrero y marzo. Y lo mismo por Buenos Aires. Le indico esto porque ahora vamos a ver en el CSS se hacen referencias justamente a si se aplica el TH, un TR, un TD, ¿sí? Fíjense, bueno, es bastante largo este código porque hay varias reglas, así que voy a poner tabla. Entonces, fíjense que en este caso tengo un formato para el caption, ¿sí? Defino la fuente, tamaño, etcétera. Para la tabla, ¿sí? Con un border, un estilo border. Para el elemento TH, bueno, acá creo que sí, lo copié 2 veces. Voy a borrar esto. Está duplicada esta regla. Entonces voy a cargar hasta ahí para ver qué tenemos. ¿Sí? Fíjense que me cambió el título, me cambió el borde de la tabla, está como un blanco, y me cambió las propiedades de los elementos TH, ¿sí? Y en la segunda parte tengo 3 reglas, ¿sí? TH, TH de body y los TD. Bien, entonces fíjense, acá está diferenciando, ¿sí? Los TH. Subir un poquito esto. El elemento TH, ¿sí? De provincia, enero, febrero y marzo, se aplican por un lado para el header y otro en body serían Córdoba y Buenos Aires. Por lo tanto, los TH del header, ¿sí? En este caso lo que está haciendo es darle un color, bueno, el color de fondo y un color blanco, ¿sí? Y para los TH del body le está dando el color amarillo, por eso esto acá difiere de lo de arriba. Y después para los TD, que D viene de data, o sea, esto sería la celda, le está dando otro color de fondo que es como este color salmón. Bien, ahora vamos a ver si las posiciones, ¿sí? De los elementos. Las posiciones, vamos a ver que hay diferentes atributos. Entonces el position nos determina, ¿sí? Un punto de referencia que va a tener el elemento. Por defecto todos los elementos usan el valor static. Entonces con el valor static
el elemento dentro del HTML se ubica siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. O sea, siempre me va haciendo como un borrado, ¿sí? No sé si se ve el mouse, que me va ubicando de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Pero yo le puedo, ahora vamos a ir viendo que hay diferentes propiedades que puedo alterar eso. La primera va a ser la posición relativa. ¿En dónde? Con la posición relativa, ¿sí? Vamos a modificar esa posición por defecto, ¿sí? Para eso vamos a usar los valores left y top, ¿sí? Entonces le vamos a poder dar espacio de izquierda a arriba respecto a otras posiciones. Entonces voy a poder como ir moviendo ese elemento. Y siempre pueden usar números tanto positivos como negativos. O sea, si pongo un número negativo, en vez de moverme para la izquierda, me va a mover para la derecha, y el top, digamos, en vez de moverlo para abajo, lo va a subir. O sea, es como que lo sube negativo, en vez de bajarlo, lo sube. Bien, acá tengo un ejemplo. Sí, voy a hacer algo. A ver, para no borrar esto, voy a ir creando otras páginas. Después yo les subo estos HTML, así tienen si bien está en el PDF, para probarlo más fácil. Voy a tomar marcación position. Y voy a borrar todo esto. Y voy a borrar el contenido del body. Bien. Bien, entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Definí 3 divs, ¿sí? Que le llamé caja 1, 2 y 3. Sobre esto. Esto tengo que abrirlo de vuelta. Entonces, bueno, en principio sin estilo no vemos mucho, ¿sí? Porque simplemente son div con un párrafo adentro. Así que voy a copiarme la primera propiedad, ¿sí? La primera regla. En donde acá le estoy dando a esos div un color de fondo. Y le estoy dando una fuente, el tamaño, modificando el tamaño de la fuente. ¿Sí? Entonces, de esta forma tengo como 3 cajitas, ¿sí? Entonces, bueno, la primera dice no se desplaza, la segunda es la que voy a desplazar y la tercera no. Entonces, fíjense que esta propiedad, ¿sí? Le estoy poniendo los ID de los 3 elementos separados por coma, ¿sí? Esto si yo le pongo div así, también aplica, ¿sí? Porque aplica para todos los div de las páginas. Si acá yo tuviese más div, se va a aplicar a todos. Pero especificándolos por el ID, se aplican específicamente a estos 3. Y después tengo una segunda regla que yo le estoy diciendo que la posición es relativa. Y acá estoy alterando el valor de izquierda con 15 píxeles y el valor de top, o sea, arriba, con 5 píxeles. Entonces fíjense de esa forma cómo se desplazó la caja, ¿sí? Yo acá podría agarrar y inspeccionarlo acá con esta propiedad, ¿sí? Entonces fíjense cómo, si yo le voy a agregar, subiendo, ¿sí? A 50 píxeles del valor de izquierda, o acá en el top, ¿sí? Lo puedo ir bajando. Y fíjense cómo se me
se me superpone con el otro div. Si en cambio yo me voy para el lado negativo, ¿sí? Como les decía, eso respecto a su posición, ¿sí? Como que lo sube. Entonces, de esa forma, ¿sí? Tengo una primer posibilidad de modificar la posición de un elemento. Bueno, después tengo otro atributo, es la posición absoluta. Entonces, con esta posición, ¿sí? El elemento, ¿sí? Al definir de forma absoluta, toma como parámetro la página, ¿sí? Y no reserva el espacio en blanco que tenía como la posición original. Fíjense que yo esto lo subí, pero es como que sigue estando este espacio atrás de en blanco, que es donde originalmente se ubicaba el elemento. Entonces, para esto, simplemente en el ejemplo que tenía voy a cambiar la propiedad de relativo por absoluto y vamos a ver qué pasa. Fíjense que yo acá cambié el valor absoluto y es como que el div 1 y el div 3 se me pegaron, ¿sí? Y como que el div 2, que es el que tengo acá, quedó flotando, ¿sí? Entonces voy a volverla a poner en la posición 5. Entonces, si yo lo dejo en la posición 0, fíjense que me está poniendo bien arriba a la izquierda de la página, ¿sí? Yo acá le voy a dejar en 0 también. Sí, es como que siempre me está tomando la posición de respecto a la página, ¿sí? Entonces la diferencia con el relativo era que se respetaba siempre la posición original del elemento. Bien, y cuando tenemos elementos superpuestos, ¿sí? Podemos indicar qué elemento se va a mostrar primero con la propiedad zIndex, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá para identificar mejor al valor a la caja 2, le voy a cambiar el color de fondo. Background, vamos a poner color, vamos a ponerle red. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este elemento, en vez de mostrarse primero, se muestre por último, ¿sí? Le voy a poner un zIndex. Y si yo le pongo el valor 0, ¿sí? No cambia nada. Vamos a probarlo a poner un valor -1. ¿Sí? Me lo está poniendo como en el fondo. Entonces yo puedo ir priorizando cuál se muestra primero, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a ponerlo acá. Background color, vamos a ponerlo en red. Entonces yo voy a dejarlo acá en absoluto. Entonces quiero que caja 1, el zIndex sea 1, el zIndex de caja 2 sea 2 y el de caja 3 le voy a poner 3. Así jugamos un poco con esas propiedades. Y para diferenciar a caja 3 también le voy a modificar el color de fondo. Y le voy a poner yellow. Bien, entonces caja 2.
Bien, acá no me toma la posición ya que los tres tienen que estar como absolutos, ¿sí? Entonces le voy a poner también position absoluto. O sea, el z-index siempre me va a tomar para un valor absoluto. Entonces al primero le voy a poner el top va a ser en 10 píxeles y el left en 10 píxeles. El segundo, el top va a ser en 30 y en 30. Y al 3, sí, lo voy a poner en 50. Sí, ahora voy a bajar un poquito más vamos a ponerlo en 70. Entonces, fíjense, si yo acá en el elemento, por ejemplo, 2 quiero que se vea primero, le voy a poner mayor prioridad y al de caja 3 le voy a bajar la prioridad. Entonces ese viene adelante, ¿sí? Entonces puedo irse, como están superpuestas, puedo indicar con z-index cuál se muestra primero, cuál tiene más prioridad. Bien, otra posición, sí, hasta ahora vimos la absoluta y la relativa, es la posición fija, ¿sí? Entonces, la posición fija lo que hace es similar a la absoluta, con la diferencia que en vez de tomar como referencia a la página, toma como referencia a la ventana del navegador y lo que yo indico como fijo queda fijo, ¿sí? Vamos a verlo esto en un ejemplo. Guardarlo. Posición. Vamos a llamarle esto posición 2. Bien, borro las cajitas que tenía. Y acá tengo el código, ¿sí? En este ejemplo defino un div para una barra superior, una barra lateral y un contenido, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se ve esto. Y acá tengo, ¿sí? El CSS. Ahora le explico. En este caso, primero estoy usando el asterisco, ¿sí? El asterisco es como un selector universal que se aplica a todos los elementos de la página. O sea, yo con esto le digo que a todos los elementos de la página por defecto tengan margen y padding 0. Y luego en el de barra superior le estoy dando una posición fija, ¿sí? En la izquierda 0, con un ancho del 100% y una altura. Bueno, un color de fondo y un color de letra. Después, barra lateral también tiene una posición fija. Acá le estoy dando un margen arriba que arranca en 50 píxeles. Un ancho, también una altura del 100%. Y finalmente contenido, sí, que tiene un padding de top y de izquierda. Entonces vamos a ver cómo se ve esto, ¿sí? Es como que tengo la barra de arriba, ¿sí? La barra de izquierda y la barra de derecha, ¿sí? Es como que me dividió en 3 la pantalla. Pero para ver realmente lo que hace el position fix, lo que voy a hacer es voy a copiar el texto, ¿sí? Varias veces, cosa de forzar la barra de desplazamiento del navegador. Voy a copiarlo esto acá.
Ahí está. Entonces fíjense que tengo mucho texto, acá ya tengo la barra del navegador. Y fíjense que yo, por más que me mueva para abajo, ¿sí? La barra, ¿sí? Tanto la barra superior y lateral, ¿sí? Quedan fijas. Eso lo logré con la propiedad de Fixed. Bien. Después tengo otra propiedad que es la de float, ¿sí? La de float, que viene justamente de, podemos hacer que nuestro elemento como flote de cierta forma. Yo le indico si flota o se ubica a la izquierda o a la derecha. Sí, esto fue lo que usamos hoy con el menú horizontal. Entonces, en este caso, ¿sí? Yo puedo definir, supónganse acá, dentro del contenido, yo voy a definir, ¿sí? Una imagen, un image, donde el source, acá tengo mi carpeta de imágenes, y voy a usar, por ejemplo, imagen 1. Entonces, en este caso, sí, me carga la imagen, pero fíjense que me queda este espacio blanco. Si yo lo que quiero es que la imagen el texto rodee a esa imagen, ¿sí? Entonces eso lo puedo lograr definiéndole esta regla, ¿sí? Donde le digo que la imagen flota, ¿sí? Entonces, ¿sí? Poniéndole el float left es como que flota a la izquierda, ¿sí? Y permite que se ubique el contenido, ¿sí? Acá de la misma forma yo puedo decirle que el float sea a la derecha, ¿sí? Y el contenido sí queda inmerso. Bueno, a partir de acá ya podemos, ¿sí? con todo esto que vimos, ya podemos ir trabajando con la maquetación o el layout, ¿sí? De nuestra página en sí. Por ejemplo, algo que se usa mucho es definir dos columnas, ¿sí? Entonces yo acá tengo dos columnas que se pueden hacer de diferentes formas. La primera que tengo el ejemplo acá es definir dos columnas en formato, o mejor dicho, con la posición absoluta, ¿sí? Entonces yo acá, bueno, no definí la parte del HTML, pero tengo el CSS, así que lo que puedo hacer es, voy a definir acá dentro del div de contenido, voy a definir otro div que se va a llamar columna 1. Columna 1. Y de la misma forma defino otro div con contenidos, así que voy a hacer esto, voy a borrarlo. Entonces definí dos columnas, borrar la imagen. Sí, no veo mucha diferencia, así que voy a aplicar el estilo, ¿sí? Yo acá, bien, el selector universal ya con margin y padding 0 ya está, así que voy a
copiar la parte de la columna 1. Moverlo. Entonces, con este caso habíamos dicho que íbamos a usar la posición absoluta. Le estoy dando un top, un left. Acá, en realidad... Sí, bueno. Yo no tenía... O sea, el ejemplo este no era con el layout que usé. Así que... Vamos a hacer algo. Voy a dejarlo como estaba. Y voy a arrancar con otro ejemplo. Ahí está. Voy a hacer otro archivo. Bien, ahí ya tengo el body. Entonces dijimos que iba a div con un ID columna 1, texto, y copio lo mismo con el ID de columna 2. Ahí está. Copio esta regla. Y luego copio la regla de columna 2. Disculpa. Ahí está. Entonces, fíjense que efectivamente tengo las dos columnas, ¿sí? Después, digamos, habría que, para integrarlo con el ejemplo anterior, digamos, para ese layout que teníamos, dividirlo en dos columnas, para que quede bien, simplemente que jugar con las propiedades de top y left, ¿sí? Entonces tengo la posición absoluta, lo defino para la primera columna, ¿sí? Y la segunda columna, fíjense que está como tiene un ancho de 200. En la columna 2, el margen izquierdo arranca en 220, ¿sí? Por eso acá hay como 20 píxeles de tamaño. Si yo quiero que quede pegadita, simplemente acá le tengo que decir que empiece en el píxel 200, ¿sí? De la misma forma, bueno, para que no tenga este margen arriba, también le puedo dar en el top que empiece en 0. Y que empiece en 0. Y de esa forma sí, arranca sin esos espacios. Entonces también, bueno, en este caso tengo el tamaño de... bueno, acá no le estoy definiendo altura, pero si yo quiero que tenga la altura que sea toda la página, sí le puedo definir una altura del 100%. Y lo mismo para la otra columna. ¿Sí? Entonces fíjense cómo podemos ir cambiando la apariencia. Y bueno, y acá como me queda este ancho, sí,
este margen, yo si le pongo una anchura del 100%, ¿sí? Me abarca todo y no me queda ese espacio. Bien, esa es la primera posibilidad de hacerlo con dos columnas, ¿sí? Usando la posición absoluta. Pero también puedo hacer lo mismo, en vez de definir la primera columna como absoluto, le puedo poner como float left, ¿sí? Si le cambio acá float left, bueno, acá es como que me puso abajo, creo yo, por el tema de el margen izquierdo. Vamos a ponerle en 110. Float left. El float left acá me está faltando. También le tengo que poner el float right, ¿sí? Entonces la columna 2, ¿sí? Es como que se ubica a la derecha. Ahí está. No, me faltó el punto y coma nomás. Pero también podría, entonces, esto podría quedar en 200. Sí. Pero puedo también definir la columna 2 que flote, por ejemplo, para la derecha. No, me la bajo. Está. Entonces le quito esto. No es necesario. Entonces, bueno, de esa forma sí tenemos dos formas de definir contenido a dos columnas, ¿sí? Usando el absoluto y el float. Y otro ejemplo, sí, ya definiendo dos columnas y con una cabecera y con un pie. Yo acá voy a volver a copiar la página. Vamos a ponerle posición 4. Si algo no se entiende, pregúntame, Si por ahí estoy... No sé si siguen, si ya se durmieron. Bien, en este caso tengo, fíjense, esto por ahí va a ser la forma, sí, que van a usar muy seguido para definir el esquema de su página, ¿sí? Un div de contenedor, una cabecera, una columna 2 y un pie, ¿sí? Bien, voy a recargar esto. Esto era el 4, sí. Cerrando esto. Bien. Entonces acá tengo el estilo de eso. Entonces defino, bueno, el selector universal. Le defino al contenedor con un ancho del 100%. Propiedades para la cabecera. Y después tengo columna 1, columna 2 y el pie. Sí, entonces fíjense cómo sí se estructura. Entonces con un poco de... Sí, con todo lo que vimos, ya tienen bastante herramientas para ir definiendo diferentes tipos de páginas. Yo a modo de resumen, también acá en este archivo, el de ejemplos CSS, hay algo que está bastante bien,
que es la carpeta layout. Si ustedes abren acá este ejemplo, el del index, ¿sí? Acá hay diferentes ejemplos, ¿sí? Con una columna, en 2 columnas y en 3 columnas. Y si hacen clic, por ejemplo, sí, no sé, por ejemplo, vamos a ver este que tiene, que es parecido al que definimos acá, cabecera, pie y 2 columnas. ¿Sí? Acá le abre, ¿sí? El ejemplo. Entonces, si ustedes hacen acá, pueden ver o inspeccionar ver código fuente de la página, ¿sí? Acá tienen el código. O directamente hacen clic en ver archivos CSS. Entonces acá tienen el CSS, ¿sí? Para definir este tipo de layout, ¿sí? Y así tienen, ¿sí? De todo. Entonces, según el tipo de página que quieran hacer, ¿sí? Acá ya tienen varios ejemplos en los que se pueden ir basando de cómo definir las propiedades CSS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si inspeccionamos acá el código para ver cómo está hecho esta opción de 2 columnas, vamos a ver acá en el float, por ejemplo, fíjense que le está dando usando la propiedad float right, ¿sí? A esta columna de derecha. Y a la columna, al cuerpo, ¿sí? Tiene el que es float left. Entonces, por ejemplo, esta que es la más completita. El izquierdo. Bien, entonces con eso tienen diferentes herramientas para definir. Bueno, lo último que agregué en la presentación, sí, es las media queries, ¿sí? Que son reglas CSS ya para dispositivos, ¿sí? Estos se aplican a partir de la versión de CSS 2, ¿sí? Y ahora la versión de CSS que usamos nosotros, que es las 3, se mejoró. Entonces las medias queries permiten definir reglas específicas de CSS dependiendo del dispositivo en donde se visualiza. Si es una pantalla, una impresora, una TV, un celular, etc. Y eso, digamos, se determina según el ancho del dispositivo. Entonces esto se sirve para lo que se conoce ahora como el diseño adaptativo, que es justamente que su página se adapte y se vea bien, ya sea en un celular, una tablet, etc. Entonces, para definir esto, yo tengo acá un ejemplo. Voy a copiar de vuelta. Acá vamos a ponerle página. CSS query. Voy a borrar esto. Y en el ejemplo simplemente tengo un div que se llama container, que tiene un título y un párrafo. Y voy a copiar las reglas y ahora vamos a ir viendo en qué consiste. Bien, entonces voy a ir.
Bien, fíjense que a simple vista sí tengo un div en color gris, ¿sí? Con el título y el contenedor. Esto se aplica así con la primera regla, así que la estoy dando con un ancho, una altura, etcétera. ¿Sí? Si yo acá inspecciono este elemento, voy a ponerlo así, en realidad, a ver, esto para que no me moleste con el ancho debería ponerlo abajo. A ver, amarrar abajo este. Bueno, entonces tengo como la regla inicial y fíjense que después tengo reglas que las defino con este arroba media y les digo si esta propiedad ancho mínimo, ¿sí? Ancho, acá le estoy dando un ancho mínimo. Entonces, ¿esto qué significa? Si el dispositivo que yo estoy visualizando tiene un ancho como mínimo de 576 píxeles, se aplica esta propiedad, ¿sí? Simplemente lo que hace es altera el container con un ancho máximo de 540 y un color de fondo. Si el ancho mínimo es de 768, también altera el ancho y el color de fondo. Si es de 992, también. Y después de 1200. Entonces esto, ¿cómo lo podemos ver? Fíjense que yo voy, a medida que voy dimensionando, está como cambiando el tono del contenedor. Para hacerlo un poquito más burdo, vamos a ponerle colores primarios, ¿sí? Vamos a ponerle red, poner yellow, le voy a poner green y acá le voy a poner entonces fíjense, acá se activa el blue porque estoy teniendo activada esta regla que es la del ancho de 1200, ¿sí? Si yo acá me pongo a voy a maximizarlo, entonces en el rotor, fíjense que está activa justamente la regla esta de 1200. Voy a usar acá la vista de celular. Entonces, en un dispositivo con ancho de 375 se está activando justamente la regla de amarillo, ¿sí? 367. Fíjense, se va a ir agregando. Esta es como la regla por defecto. Claro, y a partir de 576 se va a activar la que es de color rojo. Entonces fíjense acá. Justamente el cambio se hace cuando el ancho empieza en 576, se activa esta regla. Entonces, si después cuando el dispositivo se vaya a 700, arrancar acá 760, fíjense, cuando llego a 768 se dispara otra regla, ¿sí? Entonces esto, no sé si se llega a ver el ejemplo, pero justamente me permite jugar con diferentes tamaños, ¿sí? Para que la página, según el tamaño del dispositivo, automáticamente se adapte, ¿sí? Sí, porque de otra forma no se puede, por ahí una página que tenga un ancho muy grande en un dispositivo móvil, ¿sí? Se va a ver mal. Voy a tener que dar scroll así para los costados. Entonces, bueno, puedo ir aumentando el tamaño del dispositivo, ¿sí? Entonces, si tengo un dispositivo de 900, de un ancho de 900, se va a ver de esa forma.
y la siguiente es 990, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo ir cambiando. Entonces fíjense como esto, si vemos acá, bueno, ahora estoy con esta, la de la activada, la de esta regla, sí, puede ser porque tengo el color green. ¿Viste? Vieron que abre paréntesis y yo acá adentro puedo obtener como subreglas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría decir, sí, aparte de container, puedo, no sé, al título, o por ejemplo a H1 le puedo dar también otro color. Que se va a aplicar solamente con ese tamaño de dispositivo, ¿sí? Digamos, no sé, puedo poner un color, este. ¿Sí? Entonces, sí. 200. Bueno, no sé por qué me aplica para todos. Color. Y acá podría ser. En estos, pónganse que define un color. Por ejemplo, el blanco. ¿Sí? Bueno, entonces de esa forma sí. Ya tienen herramientas para que la página se adapte a esto, a los dispositivos. Entonces, supónganse que para ver la diferencia, si voy a borrar estas reglas de media, si volvemos al ejemplo, voy a salir acá de esta vista. Si tengo una página común, entonces sí, fíjense que si yo minimizo, bueno, en este caso no tiene texto que abarque todo el ancho, sí, pero se puede quedar como solapado. Así que bueno, eso sería todo. ¿Sí? Con esto ya volviendo a la actividad que tienen que hacer del e-commerce, ¿sí? Ya pueden definir una página, ¿sí? Con un menú, ¿sí? Que tenga una estructura, que tenga un footer. Así ya va mejorando mejor sus diseños. Así que bueno, si no hay, no sé si hay que alguna consulta. No, no, por mi parte no. Bueno, bueno, cualquier duda hablamos por el grupo y bueno, eh, si quieren pasármelo o subir, no sé si pudieron subir a GitHub sus prácticos, si quieren ir mostrándome avances, estaría bueno. Porque nos está quedando una clase más para la semana que viene y después ya serían las vacaciones y después volvemos ya y arrancaríamos a ver la parte del backend que justamente es vamos a utilizar estos diseños pero ya integrándolo con una base de datos y demás, dándole lo que es la lógica del negocio lo que tiene que hacer la aplicación en sí. Bien. Bueno chicos, estamos entonces, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao chao. Chao, chao.